Vamos a continuar con la historia de la iglesia. Ahora vamos a empezar en el siglo III, en la Edad Antigua. La introducción. Ser cristiano es acoger la buena nueva de Jesús y cambiar la vida dejándose transformar por ella. La palabra puede ser anunciada por todas partes. El bautismo puede celebrarse a las orillas del río. Pero el cristiano no es un individuo aislado. Pertenece a una comunidad, al nuevo pueblo de Dios, a la iglesia. La palabra iglesia en griego, eclesia, significa reunión o convocación. Creo en la comunión de los santos, dice el credo apostólico, es decir, la unión espiritual entre los bautizados. Signo sensible a causa de la unidad fue siempre la Eucaristía. El pecador o el que rompía la unidad era excluido de la Eucaristía y por consiguiente la comunión ocurría en la pena de la excomunión. La comunión afianzaba a las comunidades, les daba cohesión espiritual, apoyo mutuo por la comunión y sentían unidos a los apóstoles, a los mártires, a los hermanos desconocidos. Incluso cuando debían viajar, llevaban una carta de comunión, salvoconducto. Todos los cristianos, incluso los obispos y presbíteros, esta carta de comunión se llamaba también carta de hospitalidad y abría las puertas en todo el imperio. El emperador era recibido en la comunidad, en la Eucaristía y gozaba el alojamiento casi sin cargo alguno. Estaban estas cartas respaldadas por las completas listas del que los obispos remitían a todas las comunidades, donde constaban el nombre de los que estaban en comunión o en excomunión. El Papa Ciferino en el siglo III convocó las cartas de comunión a algunos herejes. Centro geográfico de la comunión era Roma. El obispo africano Optato en el siglo IV dice: la primera sede episcopal en Roma fue conferida a Pedro. Sobre esta sede descansa la unidad de todos gracias al sistema de las cartas de paz. En la única sociedad de comunión y más tarde San Ambrosio de la Iglesia romana fluyen hacia todas las demás los derechos de la venerable comunión. Era pues el Papa el centro de la comunión donde se respaldaban los obispos, no a la inversa. Cuando el Papa hubo de dictar la excomunión o más de 100 obispos de África y Asia Menor, no tembló la sede de Roma. Vivió la Iglesia Apostólica en una verdadera comunión, como consta en los escritos de los apóstoles, especialmente en San Pablo y San Juan y en algunos epitafios. Es verdad que Jesús no fue componiendo punto por punto los estatus de este primer grupo, ni tampoco lo hicieron los apóstoles, pero un grupo que quiere vivir y durar se va dando poco a poco la organización necesaria en función a la misión encomendada. Así hicieron los primeros cristianos, sobre todo quienes tenían la autoridad bajo la guía del Espíritu Santo. Cristo puso la primera semilla del gobierno de su iglesia y puso la cabeza o roca. Puso las primeras columnas y puso la ley de la caridad y la afirmación bien clara: quien vosotros escucha a mí, me escucha, y quien vosotros a mí me desprecia, a mí me desprecia. Lucas 10:16. El resto es competencia del Espíritu Santo, que guía a la iglesia a su plenitud perfecta. Los sucesos. El gigante imperio comienza a temblarse, a tambalearse. Roma sufría una profunda crisis, una inestabilidad. Los militares se habían adueñado del poder de la crisis económica, a las convulsiones sociales eran endémicas. Los pueblos bárbaros se acercaban cada vez más a las fronteras romanas y se hicieron sentir hasta tal punto que obligó a Roma a rectificar el limes abandonado de ciertos territorios muy avanzados. Y los vándalos habían llegado desde el siglo I. Los godos y los alamanos arribaron a principios del siglo III, junto con los francos, 240, y los
burgundios 277. Estas naciones bárbaras seguían en su mayoría sin evangelizar, sumidas en el paganismo ancestral, vuelta a las herejías. Aunque el imperio experimentaba la crisis, sin embargo, los cristianos seguían profundizando su fe. De hecho, algunos cristianos empezaron a estudiar el misterio de la Trinidad en su intento por seguir ahondando el conocimiento de la persona de Jesucristo. Pero desgraciadamente algunos cristianos se apartaron de la unidad de la fe y se dieron algunas herejías en error en materia doctrinal. En estas herejías se encontraban el adopticismo, que afirmaba que Jesús era hijo adoptivo de Dios, pero no Dios verdadero. Decía así: el verbo de Dios que habita entre hombre Jesús no era una persona, sino un atributo de Dios. Pablo de Samosata fue el principal defensor de esta tesis. Politeísmo. No faltó quien sostuviera que el Padre y el Hijo eran diferentes, que en realidad eran dos dioses distintos. El modalismo. El de Sabelio negaba la Trinidad, afirmaba que el Padre se le llamaba Hijo en cuanto se había encarnado, y que el Espíritu Santo no es más que una modalidad de Dios. El monarquicismo propone la existencia de un solo principio y de único gobierno, y acepta las tres personas en Dios. Reduce al Hijo y al Espíritu Santo a fuerzas divinas, o a modos en que Dios se presenta a los hombres en la historia. Patripacianismo. Decía que el Padre se encarnó y padeció. Maniqueísmo. Insistía como los gnósticos en la existencia de dos principios supremos, ambos creadores, luz y tinieblas. Luz que había creado el alma y todos los seres buenos, y las tinieblas que crearon su parte de su cuerpo y las cosas materiales, que por tanto eran consideradas malas. Celso fue hostil a los libros inspirados, a Cristo y a la Iglesia. Dios iba haciendo su obra, es verdad, pero también el enemigo hacía la suya, sirviéndose de la fuerza tirana y la prepotencia de los emperadores, que se dieron con la zurda lucha de la destrucción del cristianismo. Por eso en este siglo surgieron las persecuciones. Séptimo Severo, 193 en el 211, prohibió el proselitismo cristiano bajo la pena grave de castigos, y prohibió también que el catecumenado, es decir, la preparación de los adultos paganos que querían recibir el bautismo durante la persecución, murieron mártires. Santa Perpetua y Felicidad, bautizadas en la cárcel en el 202. Decio, en el 249 al 251, obligó a todos los ciudadanos a sacrificar a los dioses del imperio y pidió un certificado de haberlo hecho. Algunos cristianos desertaron y sacrificaron a los dioses. A estos se les llamó lapsis, los caídos. Valeriano, 253 al 260, pretendió dar un golpe fatal a la Iglesia, orientando el ataque hacia los puntos neurálgicos de la estructura cristiana. Por eso tomó medidas contra el clero, prohibiendo el culto y las reuniones en los cementerios o catatumbas. Quienes no sacrificaban a los dioses debían morir, muriendo Cipriano de Cartago, Sixto Papa y obispo de Roma, y su diácono Lorenzo. Diocleciano, 285. La última y más terrible de las persecuciones fue la de Diocleciano. Aunque su esposa y su hija eran cristianas, prohibió las reuniones de los cristianos, mandó a destruir sus libros sagrados y los lugares de culto. Pérdida de derecho jurídico de los cristianos, condena a las minas o a la muerte, mandó a prisión al clero con el fin de privar a los fieles y de sus pastores, infligió suplicios terribles, rechazos en Arabia, fue lento de Antioquía, cortar pies en Capadocia, colgar cabezas en un brasero ardiendo en Mesopotamia, meter trocitos de caña entre la carne y las uñas, quemar
entrañas con plomo derretido en el Ponto, echar los cadáveres a los perros en Cesarea, decapitar y crucificar a muchos. En ese tiempo el número de cristianos se alcanzaba ya el 50% de la población. 2. Respuesta de la Iglesia. Más extendida la semilla evangélica, la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. Aunque la Iglesia en ese tiempo vivía un ambiente hostil a causa de las persecuciones, sin embargo, daban razón de su fe, de su esperanza en aquel ambiente pagano y viciado. De los últimos decadentes decenios del Imperio Romano, la evangelización iba progresando. Italia central, sur de España, África, Italia y el norte de Galia, Edesa, hoy Irak, Persia y Mesopotamia, Armenia, etc. Es curioso de este dato tanto cuanto más era perseguida la Iglesia y más se oía el edicto del emperador, se prohibía el culto de los cristianos, más se expandía la verdad del Evangelio y más se consolidaba la fe de los cristianos. Dios siempre sacó un bien del mal, y como decía San Agustín, Dios, siendo el sumo bien, no permitiría el mal, sino que fuera a sacar del mal un bien. Tertuliano decía que la sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos. Las persecuciones pretendían dejar acéfala a la Iglesia por la supresión de la clase dirigente cristiana, que lograban con todo lo contrario. Los cristianos se unían mucho más junto a sus pastores y sacerdotes, formando un solo corazón, una sola alma, y aunque grandes funcionarios públicos cristianos pedían cargos por la coherencia de su vida, sin embargo, entre todos los demás cristianos les ayudaban caritativamente. Casi todos prefirieron la muerte por Cristo antes que claudicar y renegar de su fe. Mártires de este siglo en tiempos de persecuciones de Valeriano son el Papa Sixto II, el diácono Lorenzo en Roma, en África el gran obispo de Cartago, San Cipriano, y en España el obispo San Frutuoso de Tarragona con sus diáconos, y así un sinfín de cristianos de todas las regiones del imperio. Estas persecuciones terminó con la muerte de Valeriano en el 259. Su hijo sucesor Galiano suspendió inmediatamente todas las medidas contra los cristianos, mandó a devolverles las iglesias y lugares de culto que se les había expropiado. Con ello se abrió un nuevo periodo de tolerancia que duró más de 40 años, que fue beneficioso para el ulterior expansión del cristianismo. La última persecución, la de Diocleciano, aunque fue la más terrible de todas, sin embargo, en un balance final, la persecución constituyó un rotundo fracaso en cuanto a los que renegaron de su fe. Hubo cierto número de lapsi. Se llamó traidores a los que entregaron para su destrucción los libros sagrados, pero en mucho menor proporción que en la persecución de Decio. Fueron en cambio muy numerosos los mártires y confesores, que entre aquellos se encontraban nombres famosos como los de Santa Inés, los santos médicos Cosme y Damián, San Sebastián. En España fue donde hubo el mayor número de mártires: diácono Vicente, los 18 mártires de Zaragoza, Santa Eulalia de Mérida. La Iglesia salió fortalecida de la persecución, aunque esta se prolongase en la parte oriental del imperio durante varios años más después de la abdicación de Diocleciano y Maximiniano. Era la última prueba de la Iglesia en su lucha heroica, sostenida durante siglos con Roma pagana, y las puertas estaban ya en definitiva liberación del cristianismo. Catecumenado. En medio de las invasiones de los bárbaros, la Iglesia gobernada de Roma por el vicario de Cristo, el Papa, que guardaba la unidad de fe extendida en el mundo, conoció el norte de África, Siria, Alejandría, en donde existían iglesias locales. Es más, la Iglesia seguían administrando los sacramentos como la fuerza para resistir a todas las luchas, y en esos sacramentos donde debemos encontrar el vigor de fortaleza para hacer frente a las pruebas de los enemigos y a la vida, como era la iniciación cristiana hacia el San Hipólito.
conocemos la importancia que se daba a la iniciación cristiana del bautismo, confirmación y la primera comunión. Esta preparación o catecumenado podía durar en este siglo 3 hasta 3 años. El candidato al bautismo tenía que ser representado por los cristianos que se ofrecían como garantía de la sinceridad y su actitud. Hoy los llamaríamos padrinos o madrinas. En ese candidato tenía que renunciar a ciertos oficios ligados a la idolatría o comportamientos inmorales. La preparación supone una enseñanza dogmática y moral que recibe el nombre de catequesis, acción de hacer razonar la doctrina y Cristo y los apóstoles, y que hace descubrir el contenido de la fe a los que han sido despertados por la proclamación querigma del Evangelio. Esta catequesis era dada por un clérigo o laico e iba seguida de una oración común acompañada a una imposición de manos por parte del catequista. Al final del catecumenado se examinaba la conducta de los candidatos que pasos hacían. El viernes anterior al bautismo, los catecumenados de parte de la comunidad practicaban el ayuno. El sábado, en la última reunión preparatoria, el obispo imponía las manos a los candidatos, pronunciaba los exorcismos, les soplaba en el rostro y les hacía la señal de la cruz en la frente, los oídos y la nariz. Los catecúmenos pasaban en vela toda la noche, del sábado al domingo, escuchando las letras e instrucciones. Al final de la noche venían los ritos bautismales definitivos, la última imposición de manos y la última unción del obispo. Después de vestirse de nuevo, los bautizados dieron origen a la confirmación. Más tarde, con la libertad que algunos emperadores fueron dando a los cristianos, tendrían estos entrada libre en la vida pública y cargos administrativos y en sociedades impregnada del paganismo. Muerto el cristianismo de los mártires, el cristianismo se vuelve un poco avergonzado. Y en ese ambiente algunos los retrasaron para disfrutar un poco de la vida. Solo se bautizaba en el lecho de muerte. Dado que el bautismo borra todo el pecado, ese bautismo se llamó clínico. Penetró este mal en todos los sectores, siendo San Agustín pidió el bautismo y su madre Santa Mónica se lo retrasó. Lo mismo San Basilio y San Juan Crisóstomo. San Ambrosio, elegido ya obispo de Milán y aún no bautizado, con el correr de los años necesitó que la iglesia bautizar a pequeños hijos cristianos. Se favoreció así, practicaba bautizar a los niños y eliminó el abuso de los bautismos clínicos. B. Inmediatamente después de los recién bautizados participaban en la Eucaristía, con que se cerraba la iniciación cristiana. La Eucaristía venía celebrada cada domingo por ser el día de la resurrección del Señor, como ya hablamos en el capítulo anterior. La institución de los ministros. En el siglo III, las diversas iglesias locales alcanzaron una sólida estructura y en cada una de ellas había un obispo al que se auxiliaban los presbíteros y los diáconos. También se instituían otros ministerios con el acólito, exorcista, etc. Un ejemplo que lo encontramos en la iglesia de Roma hacia el 255. El obispo de Roma presentaba a su iglesia hay 46 sacerdotes, 7 diáconos, 7 subdiáconos, 42 acólitos, 52 exorcistas, lectores y porteros, hostiarios, más de 1500 viudas y pobres a los que alimentaban la gracia y el amor del Señor. Eusebio, Historia Eclesiástica. Al principio solo el obispo presente en la Eucaristía predica, bautiza, reconcilia a los penitentes. Los sacerdotes no hacen más que asistir al obispo. Cuando aumenta el número de cristianos, las sedes episcopales se multiplican en ciertas regiones como África, pero en grandes ciudades como Roma, Alejandría, se crean varios lugares de culto que atienden a algunos sacerdotes, de que este modo adquiere una responsabilidad especial. Diaconisas. No recibían ningún sacramento como los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Ayudaban sobre todo al bautismo de las mujeres, pero eso se hacía por inmersión. Las diaconisas llevaban a la piscina a las mujeres
que debían ser bautizadas y hacían los ritos secundarios, pero será el sacerdote quien les administrará el sacramento del bautismo con las palabras sacramentales. Dice así: Didascalia de los apóstoles. Es necesario que el obispo de una mujer diácono. En primer lugar, cuando las mujeres bajan al agua, tienen que ser ungidas con óleo de la unción por una diaconisa, pero que sea un hombre que él pronuncie sobre ellas los nombres de la invocación y de la divinidad en el agua. Cuando salgan del agua, que la acoja la diaconisa y ella le diga y le enseñe cómo debe ser conservado el sello del bautismo totalmente intacto en la pureza y la santidad. Las herejías consolidaban y la explicitaban en la fe. No hubo siglos sin dificultades doctrinales, pero esto era un verdadero desafío para la Iglesia, pues se iban consolidando y explicitando las doctrinas cristianas. El Espíritu Santo era quien guiaba a la Iglesia de Cristo, y él no podía permitir que se atreviese a la doctrina de Cristo. La herejía adopcionista fue condenada en el Concilio de Antioquía en el 268, como las demás herejías fueron condenadas en los siguientes siglos, cuando ya la reflexión teológica estuvo más madura. B. San Cipriano, obispo de Cartago, muerto en el 258, luchó para que fueran perdonados después de haberse arrepentido y de haber hecho penitencia aquellos que habían apostatado durante las persecuciones, los lapsi, pero también de bautizarlos de nuevo. Y publicó también el libro sobre la unidad de la Iglesia Católica. Entre otras cosas, dice que la unidad en la Iglesia es el signo de un encuentro con el Cristo auténtico. Esta unidad descansa en la comunión de los obispos entre sí. San Clemente de Alejandría escribió comentarios a la Biblia, obras teológicas morales, y mostró a la filosofía griega había preparado el camino del pensamiento al cristianismo. Orígenes, muerto en el 254, refutó a Celso. Sin embargo, sus teorías sobre la preexistencia de las almas, su exégesis demasiado alegoristas y su creencia en el perdón final para todos los seres inteligentes fueron rechazadas por la Iglesia. Comienzo de la construcción de iglesias. Parece ser que desde mediados del siglo III se construyeron verdaderas iglesias. La prueba de este hecho, Diocleciano ordenó su demolición. Cuando nuestro Señor quiso instituir el Jueves Santo, la Eucaristía y celebrar la primera misa, tuvo interés en buscar un lugar apropiado y amplio y también enderezado, tal como fue en el cenáculo, el primer templo cristiano. Lo mismo hicieron después los apóstoles y los sucesores inmediatos, elegir estos para sus asambleas religiosas, ora las mansiones de los cristianos acomodados, ora otros lugares aptos para el culto y las mismas sinagogas judías. Poco a poco fueron edificando pequeños oratorios y templos expresamente dedicados para el servicio divino. Ellos oraban, leían y comentaban las escrituras y recitaban salmos, y en momentos señalados hacían fracción del pan o la Sagrada Escritura. Muchos de aquellos lugares se convertían luego en verdaderos templos. Al principio se les denominaba familiarmente Domus Ecclesia, es decir, casa de reuniones, por su parecido arquitectónico con los domicilios domésticos privados. Y con la paz de Constantino en el 313, el cristianismo cambió la faz. El culto divino empezó a ser público y a revestir solemnidad y magnificencia en honor de Dios, y así comenzaron las grandiosas basílicas constantinianas, así llamadas por su fundador, dotador y el mismo emperador. Conclusión. La Iglesia, a pesar de todas las dificultades, seguía firme y en pie, porque estaba cimentada sobre la firme roca y que puso Jesucristo. Se iba perfilando la primera teología dentro de la Iglesia y quedaba claro en estos puntos. Los cristianos tienen que referirse siempre a la tradición de los apóstoles y a esta viva en las iglesias apostólicas fundadas por ellos: Roma, Antioquía, Alejandría, Jerusalén. En ellas podemos remontarnos a los apóstoles a través de la sucesión de los obispos.
Uno de los criterios para discernir entre muchos libros que circulaban cuáles eran inspirados por Dios eran apostolicidad, es decir, si ese libro directa o indirectamente había sido escrito por uno de los apóstoles o discípulos. A este se añadía otro criterio: si este determinado libro era usado en la liturgia de las iglesias apostólicas. La iglesia anunciaba un mensaje idéntico en todo el mundo, por tanto, una sola fe, una misma doctrina. La promesa de Cristo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, era el estímulo para todos los cristianos, pero según seguían firmes en la fe y gozosos en la esperanza. Si Cristo sufrió la indecible, ¿iban ellos, los cristianos, a pensar en un camino de rosas?